Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 24 de septiembre de 2020. La revolución fundamental es nuestra serie. Estamos en una campaña, ¿recuerdan? Revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Todos los días la gente se arregla el cabello. ¿Por qué no el corazón?, decía Ernesto el Che Guevara. Hoy es el día 11 y estamos con la sílaba Bo de revolución para pensar en voluntad, en este caso, voluntad para dejarse transformar. Nos basaremos una vez más en Juan 5, 1 al 14, el milagro en Betesda, voluntad. Realizar una revolución requiere de la disposición para dejarse transformar. El día de hoy existen montones de productos que dicen que pueden transformarnos la vida. Es común que nos muestren fotografías de personas con su respectiva leyenda antes y después. Ahora resulta que unos zapatos, un aparato ejercitador, un techino, un hongo milagroso, una faja, nos puede cambiar la vida por completo. Para vender estos productos se apela a la seguridad, la autoestima y la posibilidad de conseguir pareja. Que muchas personas sean susceptibles de semejantes patrañas no significa otra cosa que una gran necesidad que existe en el mundo de hoy para experimentar un cambio. De hecho, de eso se trata la campaña La Revolución Fundamental, y la transformación comienza en el corazón de los seres humanos. Este es el meollo del libro, este es el corazón del libro, la transformación. El personaje de la historia que hemos estado estudiando toda esta semana, sin duda que era alguien que necesitaba transformación, como hemos visto en los anteriores devocionales, no solo en el aspecto físico, sino en lo espiritual. De hecho, particularmente en lo espiritual necesitaba transformación más que en lo físico. Pudo haberse quedado paralítico, pero si fue transformado de su interior, hubiera tenido ganancia. Y haber sido solo transformado en lo físico y no en lo interior, hubiera sido un fracaso. El pasaje nos recuerda la importancia de buscar una revolución integral de la vida, y para que así sea, necesitamos disposición para dejarnos transformar. Leamos una vez más la historia y aprendamos de ella. Dice así: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Estos estaban en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la multitud del agua, el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo: ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió: Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Esto es la versión de la Nueva Biblia de los Hispanos. Voluntad, vayamos a las enseñanzas. Voluntad para dejarse transformar tiene que ver con llegar a la meta. El problema de muchas personas es que se acostumbran al camino, creen que el camino es la meta y se resisten a llegar. Tengo amigos que cuando se graduaron de la universidad lloraron amargamente, no de alegría por el logro, sino de la tristeza porque ya no iban a estar en los salones con los maestros y en las actividades deportivas. Digamos que la comodidad de la costumbre nos impide en ocasiones a dar el paso para llegar a las metas. La vida transcurre, la vida tiene un propósito, no nos resistamos a llegar. El camino es lindo, pero el propósito es maravilloso. Por ejemplo, tener novio, novia, es una experiencia maravillosa, pero no se compara con tener esposa, esposo para las mujeres, hijos y todo lo demás. Ir a la escuela es una bendición, pero graduarse y poder ejercer la profesión que anhelamos es incomparable. Es triste, pero el caso
que voy a comentarles se repite muy a menudo. El hombre es un alcohólico, que no da el gasto en la casa, siempre regresa ahogado en licor, maltrata a la esposa y a los hijos. Es un total irresponsable. La mujer y los hijos tienen años pidiendo a Dios por él. Han ido a jurar a sus ídolos, han buscado quien les haga limpias y han recurrido a toda clase de remedios científicos supersticiosos de cualquier tipo. Un día el individuo va a una comunidad de fe, el borracho, el alcohólico, y conoce el mensaje de la salvación, se entrega a Cristo, se convierte, nace de nuevo y es transformado. Ya no toma, regresa a su casa y regresa a su casa y le habla del amor de Dios a la familia, habla de la transformación que ha experimentado, le pide perdón a su esposa y comienza una vida nueva en la que se hace responsable del gasto, llega temprano, trata de ser buen esposo y buen padre. Todos pensaríamos que la esposa y la familia lo aceptan de inmediato, pero ¿qué creen? No es así. Están tan acostumbrados a su ausencia, están tan habituados a no tomarlo en cuenta, que ahora a los hijos les molesta que les pregunte ¿a dónde van? Y la esposa le incomoda que llegue temprano y ella debe tener la cena lista. Digamos que la bendición que esperaban llegó, pero ahora no saben cómo manejarla. A la esposa le molesta que le pregunte qué se hace, qué no se hace, cómo gastamos el dinero, qué plan hacemos. Estaba acostumbrada a hacerlo sola, sin la molestia de ese tipo porque era un borracho, pero ahora que ha sido transformado, incomoda. Eso se repite. De hecho, es un fenómeno que tiene su estudio en el campo de la psicología. Es lamentable, pero en muchos casos, ahora no siempre pasa así, por supuesto que hay excepciones, pero en muchos casos el matrimonio finalmente se disuelve. En el reclusorio o centro de readaptación social, a donde ministramos a mujeres privadas de su libertad, nos hemos dado cuenta de algo por demás interesante. Cuando están cercanas a la liberación, después de algunos años de encarcelación, se ponen nerviosas y algunas incluso llegan a hacer cosas para evitar ser liberadas. ¿Por qué? Porque aunque han esperado y soñado y solicitado su libertad, tienen miedo de experimentarla y de enfrentarse a sus familiares. No saben cómo van a poder estar frente a ellos y experimentan pavor de imaginarlo. Tal vez esta es la razón por la que el hombre de esta historia no contestó de inmediato al Señor cuando se le preguntó, ¿quieres ser sanado? No respondió de inmediato. Tenía miedo de estar sano, porque no sabía qué iba a hacer después de 38 años de vivir de la misma manera cada día y de la misericordia pública. Atrevámonos a llegar a la meta de la vida y experimentemos la revolución fundamental. No temamos ser transformados, ser otros, llegar a cosas que soñábamos. Voluntad para dejarse transformar es hacer lo que nos toca. Una revolución es regresar al plan original, es comenzar de nuevo, es iniciar la vida por la primera página, es hacer un borrón y cuenta nueva en la vida. Lo maravilloso es que el Señor puede darnos la oportunidad cada día de hacer eso. Así lo hizo con aquel hombre frente al estanque de Betesda. El problema es que no siempre estamos dispuestos a hacer un alto en el camino e intentar andar por mejores veredas. Se dice que el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo agujero. Sin embargo, Dios, a pesar de todo lo que hayamos hecho hasta ahora, nos da la oportunidad de madurar, de aprender y comenzar de nuevo. Nos permite intentarlo de nuevo y tal vez esta vez sí podamos lograrlo y hacerlo mejor. Además, no somos animales. Somos seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza. Digan lo que digan algunos. Voluntad para dejarse transformar es caminar. En el caso de nuestro personaje, este asunto fue literal. Recordemos, no podía caminar durante 38 años y de pronto alguien le ordena ponerse de pie y hacerlo por su propia voluntad, caminar. Ya hemos dicho que no fue así para él. No obedeció de inmediato e incluso argumentó un poco para hacer ver al Maestro Jesús lo atrevido de su orden. Sin embargo, finalmente lo hizo. ¿Qué pasaba por la mente de aquel hombre? He escrito algo con lujo de imaginación con respecto a lo que pudo haber sido la vida de este personaje. Se los cuento. Hagan de cuenta que él está hablando. Recuerdo cuando era niño, yo siempre sentado con mis piernas envueltas en una sábana, como si escondiera algo.
mientras los demás niños corrían, saltaban y perseguían a las pequeñas ovejas de la manada entre gritos de alegría. No puedo olvidar la cara de mi madre cuando le pregunté, ¿por qué yo no puedo caminar? Ella guardó silencio unos instantes y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, Dios es bueno y te dio muchas otras cosas como manos, ojos. Y mientras ella hablaba, yo seguía preguntándome por qué Dios me hizo así. Manos, ojos, todo lo demás, también lo tienen los demás niños. En las sinagogas se decía otra cosa. Los rabinos decían que los enfermos como yo éramos personas bajo el juicio de Dios. Así que yo estaba así por causa de mis pecados, los que había cometido en el instante en que nací, los que había cometido antes de nacer, o tal vez los que habían cometido mis padres cuando yo estaba aún en el vientre de mi madre. Entendí que mi mamá me decía otra cosa para no hacerme sentir mal. Esa también era la razón por la que la gente no nos trataba bien a las personas como yo. Al fin de cuentas, teníamos la culpa de nuestra situación. Estábamos viviendo el castigo de Dios. También recuerdo cuando murió mi padre. Los pastores regresaron de las montañas con la noticia. Había enfrentado a una jauría de animales salvajes que querían comerse las ovejas del rebaño y él no lo había permitido. Sin embargo, una de las bestias lo mordió y después de 3 días de camino con la pérdida de sangre y la fiebre, no soportó. Pero el rebaño estaba a salvo en el redil cuando lo encontraron. Mi madre murió poco después, no sé si de tristeza o desilusión, o de verdad fue aquella enfermedad extraña que aún ahora está atacando a tantos en mi pueblo. Antes de morir me dijo, confía en Dios, habla con Él, no pierdas la fe. Pero ¿cómo tener fe en alguien que te odia y te castiga por cosas que ni siquiera recuerdas haber hecho? Creo que fue la valentía de mi padre y la fe de mi madre lo que me han hecho vivir todos estos años de abandono. Tal vez en el fondo del corazón conservo la esperanza de un mejor amanecer. Cada día que me duermo deseo que el siguiente día suceda algo diferente. ¿Será este día el que he estado esperando? Este hombre llamado Jesús es muy atrevido al decirme que me levante. ¿Sabe que tengo así 38 años o no lo sabe? Esos son muchos años, sin embargo hay algo en él que me motiva. No me mira con ojos de juicio como los demás religiosos y parece que espera algo de mí. Me ha pedido que me levante y camine, que no sabe que no puedo. Eso es precisamente lo interesante, que sabe que no puedo y aún así me lo está ordenando. Se dicen muchas cosas de él, voy a hacerle caso y tal vez por una vez en mi vida se digan algunas cosas de mí. Y aquel hombre se puso de pie y por primera vez en 38 años caminó. Esta es la revolución para nosotros el día de hoy. Esto es verdadera revolución, pero requiere voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.